Buenas tardes a todos de nuevo. Vamos a dar comienzo a la segunda conferencia de esta tarde, que corre a cargo de Inés Fuertes Gutiérrez y de Nuria Rubial Seijas, que ya las tenemos por aquí, y que tiene por título la presentación del proyecto Liternautas, Literatura y Naturaleza en la Montaña Oriental Leonesa. Bien, antes de darles paso, voy a presentarlas brevemente a cada una. En primer lugar, Inés Fuertes Gutiérrez es doctora en Ciencias Ambientales, especialista en Gestión y Conservación del Patrimonio Geológico, profesora de secundaria en la especialidad de Biología y Geología desde hace 13 años. Su pasión por la lectura nace porque creció en una casa llena de libros y habitada por lectores ávidos. Su formación académica fue fundamentalmente de carácter científico, por lo que a lo largo de su carrera profesional ha tratado de evolucionar, formándose e involucrándose en proyectos interdisciplinares y que les dibujan las fronteras entre disciplinas. Le interesa mucho que el alumnado, sobre todo el de la rama de ciencias, valore la importancia y necesidad de una cultura amplia y rica. Actualmente, el proyecto más relevante en el que participa es el Encuentro de Literatura y Naturaleza para alumnado de bachillerato. Por otra parte, Nuria Rubial Seijas es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de León. En sus primeros años alternó su labor de profesora con la de correctora de estilo de algunos libros de divulgación. Parte de su labor como docente ha transcurrido en el Instituto Pablo Díez de Boñar, donde coordinaba el grupo de trabajo por proyectos del que, junto con el proyecto europeo Erasmus Euroentornos, nació la ruta literaria El eco de la montaña, basada en dos obras del escritor leonés Julio Llamazares. Actualmente trabaja como profesora de Lengua y Literatura en la Escuela de Arte Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Pintura de León, donde es la responsable del Departamento de Actividades Extraescolares, Complementarias y de Promoción Artística, y una de las dos profesoras del grupo de trabajo Montañas de Paz, que organiza el Encuentro Anual de Naturaleza y Literatura. Sin más dilación, les doy la palabra. Bueno, pues lo primero dar las gracias a Natalia, ¿no?, por la invitación como coordinadora de la RIUL y hacer posible que Inés y yo estemos hoy aquí hablando de un proyecto que para nosotros es, bueno, pues digamos que algo que ilusiona nuestra práctica docente diaria, ¿no?, y que esperemos que nuestra ponencia, que va enfocada al ámbito de la educación secundaria y a los proyectos y metodologías que apuestan por incluir los contenidos con los que trabajamos en su medio, su paisaje natural, pues cobren el mismo sentido para los que hoy nos escucháis que para nosotras, ¿no? Bueno, explico ya con nuestra presentación quiénes somos dos profesoras. Nos dedicamos a la docencia en centros públicos, en centros de educación secundaria y de bachillerato, y Inés y yo coincidimos en el Instituto de Boñar. Somos hijas del Pablo Díez, no porque hayamos empezado ya a trabajar, sino porque ahí germinó nuestra amistad, que a lo mejor en otro lugar no lo hubiera hecho, y ahí creamos el grupo de trabajo Montañas de Paz. Yo creo que ya el nombre que se le puso al grupo de trabajo es bastante significativo, ¿no? El trabajar por proyectos, que está tan de moda, es algo que la mayoría de los profesores lo llevábamos haciendo mucho tiempo, pero parece que hasta que no se etiqueta y se le ponen nombres a las metodologías, no sabemos muy bien lo que estábamos haciendo. Montañas de Paz es un grupo de trabajo que surge en el Instituto de Boñar y que tiene la suerte de haber nacido en el mundo rural. Vamos a hacer hincapié en las posibilidades que tienen los centros del entorno rural, y más en un seminario de este tipo, ¿no?, enmarcado dentro del patrimonio y dentro de la tradición oral, porque la manera de trabajar en los centros pequeños, como es el caso del Instituto de Boñar, que apenas éramos, no sé, 24 profesores, y facilita mucho todo lo que tiene que ver con la comunicación oral, con no tener que mandarse correos electrónicos ni mensajes para estar a través del Teams, para tener que conectar unos con otros y poder contagiarnos, que lo que realmente contagia es la palabra, ¿no?, la palabra sonora. Entonces, con esos proyectos buscábamos integrar áreas del saber, trabajar por competencias, aplicar conocimientos, atender la diversidad y, lo más importante, salvaguardar la memoria colectiva.
Ese era uno de los intereses comunes, ¿no? Muy en la línea y poco ambiciosas, como veréis, de la Institución Libre de Enseñanza, buscando la premisa de que lo esencial es hacer el espíritu del niño sensible a las emociones estéticas y activo para convertirlas en ley de su vida, ¿no? Bueno, voy a avanzar un poco. No funciona el ratón. Ahí, vale. Y nos vamos a parar ahí en la tradición oral en el aula, ¿no? Y en concreto en mi asignatura, que lo tengo como muy fácil encajarlo a priori, porque soy profesora de lengua y literatura. Dentro de nuestro currículo, todo lo que tiene que ver con la comunicación oral, que es un bloque de contenidos, todo lo que tiene que ver con la tradición oral dentro del estudio de la literatura, de los géneros que están más enraizados con la oralidad, como pueden ser las fábulas, los mitos, las leyendas, o si nos volvemos a la historia de la literatura, donde comenzamos ahí con la lírica tradicional, con la lírica anónima, está más que justificado. Veremos luego ya los peros que tiene esto dentro del aula. La tradición oral transmite conocimientos, fomenta el hábito lector, ayuda a forjar la identidad cultural y una vez más pues sirve para salvaguardar la memoria colectiva, ¿no? Esto suena muy bien. Aquí hay algún docente que veo por ahí que se dedica además a lo mismo, pero sí que es verdad que el problema que se nos plantea a los profesores en la actualidad dentro del aula es cómo llevar esa oralidad a la práctica, ¿no? Cómo llevar esa oralidad a la práctica, que muchas veces se queda muy limitada, y la oralidad es simplemente figura del profesor orando a la nada, ¿no? Entonces vamos a ver cómo conseguimos rescatar esa tradición oral y hacerla nuestra en nuestro proyecto, ¿no? Vamos a hablar de ese proyecto. Hay un estudio que me gusta de Luisa Fernández Calderón, de reflexiones sobre la tradición oral en el aula, que dice que en el aula es importante relacionar la oralidad y la tecnología. El que no apueste por esto en la actualidad está un poco perdido, ¿no? Es una estrategia propia del mundo globalizado. La oralidad, probablemente uno de los mayores enemigos que ha tenido, o todo lo que tiene que ver con el folclore, es la globalización. Y por otro lado, el problema que hay con la escucha activa, ¿no? Somos generación faster, que nos dedicamos ya a escuchar los audios si podemos acelerados, a leer entre líneas, a acelerar las series que vemos. O sea que realmente esa escucha activa de la que parte la tradición oral, pensemos en los filandones de los que se hablaba ayer, pensemos en cualquier reunión, ¿no?, en torno a la transmisión oral, se ha perdido. No es que se haya perdido, no se ha perdido, perdón, retomo. Es de poco interés para el público con el que nosotros trabajamos, ¿vale? Entonces, es importante relacionar la oralidad con la tecnología. Uy, ¿por qué se va? Ahí, vale. Se ha ido José Luis Puerto, y esta diapositiva un poco iba dirigida a él, no la iba a mantener en la exposición, pero he decidido dejarla porque mi gran pregunta es si se puede enseñar la literatura, enseñar como tal, ¿no? Con la metodología tradicional actual, pues yo creo que no resulta válida ni cumple con las necesidades, ¿no?, de la formación literaria que demandan de alguna manera nuestro alumnado. Porque si leer es emocionarse, sentir, valorar y apreciar, ¿cómo pretendemos enseñar literatura apresada en unas fechas, en unas corrientes y en unos movimientos? Y la gran preocupación, el rum constante que tenemos los profesores es: el alumno no lee, nuestros alumnos no leen. No es algo nuevo, no es algo nuevo. Si tiramos para atrás y buscamos estudios, esa constante preocupación por la no lectura aparece de manera reiterada, ¿no? Y tenemos una cita de Torrente Ballester que dice: la enseñanza de la literatura, de acuerdo con los programas, fue más difícil y más trabajosa. Era fácil convencerlos de la utilidad de la sintaxis, fijaos lo que dice, no así de la literatura. Y ahora, por lo que he dejado esta cita, tuve que recurrir muchas veces a procedimientos folletinescos para mantener su atención. Bueno, yo lo decía lo de Puerto porque coincidí con él dando clase en un instituto de León, en el Lancia,
Y me acuerdo que los alumnos, cuando heredé yo a los alumnos que les había dado clase él, venían emocionados y me decían: es que tú no nos emocionas con la literatura como él. Dice, él lloraba leyendo a Dios Cordera. Me acuerdo que comentaban eso, ¿no? Como el profesor que siente, que se emociona, y sobre todo a través de la oralidad, dotando al texto de toda esa comunicación no verbal, que es la magia de la palabra, que la palabra no es digamos que la palabra oral no es la hermana pobre de la palabra escrita, como se ha creído durante tiempo, ¿no? Relegada a ese segundo plano, gana fuerza, ¿no? Como alguien que es capaz de transmitir con su oralidad la palabra, ¿no? Una palabra, y me he perdido, que alguien que es capaz de trasladar con pasión, ¿no? Lo que a él mismo le ha emocionado, es capaz de emocionar al alumnado. Bueno, entonces voy a dejar el tema ahí ya de la literatura nos enseña, se contagia, con otra cita de Landero. Dice, antes de enseñar literatura hay que educar la sensibilidad, y la sensibilidad no se enseña, más bien se contagia, que es por donde vamos a encaminar ahora en nuestros proyectos, ¿no? en los que hemos trabajado. Y el verbo leer no soporta el imperativo aversión que comparte con otros verbos, como el verbo amar y el verbo soñar, que lo dice Pennac en Como una novela. Bueno, ahí tenéis esa fotografía que dice todo de lo que yo os voy a hablar. Son los alumnos de Boñar, de cuarto de ESO, yo creo que eran, con el libro de Julio Llamazares, Distintas formas de mirar el agua, leyéndolo en las orillas del río Porma. Eso no es una estampa, no es una imagen robada, eso es posible en un centro como Boñar, que el soto por donde transcurre el Porma queda al lado y en 5 minutos estás allí y puedes llevarte a los alumnos a leer, ¿no? A leer en su paisaje materno, a leer en su entorno, que es donde cobra sentido la literatura. Volver a trasladar al paisaje al que pertenecen los libros de la obra de Llamazares. Lo hablábamos Inés y yo antes, es imposible que un chico de Boñar, un alumno o una alumna de Boñar, lea Llamazares igual que uno de Cuenca, es imposible, ¿no? Por eso nosotras decidimos desde hace tiempo que sea lectura indispensable dentro de nuestros planes lectores. Una de ellas era El río del olvido, porque transcurre por el Curueño, y otra era Distintas formas de mirar el agua, que de aquí empezamos a tirar y surge todo lo de la ruta, por su vinculación al Porma, ¿no? Por su vinculación al Porma, y en concreto para velar y rescatar la memoria de esos pueblos sumergidos. Bueno, y os presento ya un poco el proyecto El Eco de la Montaña. El Eco de la Montaña es el nombre que se le da a la ruta literaria que se creó desde el Instituto de Boñar. Voy a ir pasando, es que a veces creo que todo el mundo conoce la ruta y me salto por ahí partes importantes. No os voy a explicar cómo surge la ruta. La ruta surge en el instituto y del grupo de trabajo por proyectos del que hablábamos antes, bueno, Inés no, del que hablé yo por boca de Inés, Montañas de Paz, y un proyecto que se deriva de ese mismo grupo de trabajo, para que veáis la importancia que tiene en un centro trabajar de manera colaborativa, que es el Erasmus Euroentornos. Erasmus Euroentornos, sabéis que los Erasmus también llegan a los centros, y es un proyecto europeo en el que están vinculados junto con el Instituto de Boñar, cuando finalizó el año pasado, otros 4 institutos, ¿no? De zonas rurales, uno de Cerdeña, uno de Polonia, Francia y el Instituto de Boñar, que les aúna una misma problemática: la despoblación, el estar enmarcados en un contexto rural y, por lo tanto, unas mismas preocupaciones y motivaciones, ¿no? Bueno, pues aparte de las actividades que se realizan de manera conjunta, de las movilidades y que los chicos viajan a conocer esos centros y la realidad donde están situados, pues financia Europa los proyectos, y parte del proyecto final tiene que ser algo que repercuta en el medio, que repercuta en el entorno, ¿no? En el entorno, nosotros en concreto, el Instituto de Boñar era el instituto anfitrión, era el que coordinaba, y entonces pues se pensó al principio hacer referencia a la obra de Llamazares a través de un atril, algo muy pobre
lo que después surgió, ¿no? De lo que después se acabó haciendo. Entonces, esta ruta surge de ese grupo de trabajo por proyectos, del proyecto Erasmus Euroentornos, de la figura de Julio Llamazares, que ya pertenecía casi a nuestro claustro, porque había venido en otras ocasiones, había venido a hablar del Río del Olvido, había venido a hablar de escenas de cine mudo, de Luna de Lobos, y contactamos con él para ver qué le parecía. Nos dijo que sí a todo sin saber muy bien lo que iba a pasar, que merece por ese lado todos nuestros respetos, porque él no sabía muy bien. Vamos a hacer una ruta hasta ahí y luego, como no, el Ayuntamiento de Boñar. Vuelvo a lo mismo, las posibilidades que tiene el entorno rural y los centros pequeños en una localidad como Boñar frente, por ejemplo, a trabajar ahora en un lugar como León, que digamos que todo se complica mucho más a nivel interno y luego ya a nivel en la relación con las administraciones, ¿no? El Ayuntamiento de Boñar colaboró siempre estrechamente con todo aquello que le proponíamos. Todo es todo. Digo el Ayuntamiento de Boñar y digo la Asociación de Mujeres y digo cualquier tipo de vínculo que se establezca en un sitio como en una localidad tan pequeña en el que el centro, el instituto, se convierte en el eje cultural del pueblo. Si así lo movilizas, y nosotras que estuvimos tiempo en el equipo directivo fue una de nuestras pretensiones, ¿no? Que el centro se abriese al pueblo, que no fuese un lugar cerrado. Bueno, la ruta entonces gira en torno a estas dos obras, a distintas formas de mirar el agua, que si no la conocéis pues cuenta la historia de Domingo, un hombre que es el padre de familia, de una familia que vivía en uno de los pueblos sumergidos, que es Ferreras, y tras su muerte la familia acude, como otras muchas en la realidad, a tirar las cenizas al embalse del Porma. Va a tirar las cenizas, y realmente la obra es una novela coral en la que gana mucha importancia la oralidad también, por eso fue la obra elegida para llevarla a la ruta, en la que cada uno de los personajes, desde su perspectiva, unos con una vinculación más cercana al paisaje y al propio personaje, ¿no? A Domingo, como puede ser su mujer Virginia o sus hijos, y otros más alejados, como puede ser la familia política o ya los nietos, contemplan el paisaje, y es el gran acierto de la novela, contemplan el paisaje de una manera muy personal y reflexionan sobre él de una manera muy íntima, dependiendo de la vinculación que tengan más estrecha o menos con él, ¿no? Bueno, el otro lado, toda la ruta bordea el embalse del Porma. Por un lado, esta parte se hace caminando, la de que se basa en distintas formas de mirar el agua, y por otro lado, por la parte de la carretera que une Boñar con Puebla del Guillo, aparecen 3 poemas del retrato de bañista, los únicos 3 poemas de esa obra de Julio, y ahí es él el que les pone voz. Están en 3 atriles colocados en 3 miradores, y es el propio Julio Llamazares el que declama, ¿no? los 3 poemas. No hemos dicho que bordea el pantano y que está basada en la obra de distintas formas de mirar el agua. Os voy a poner, que yo creo que es más enriquecedor, voy a pasar aquí para que veáis. Y está compuesto por siluetas, ya diremos por qué se eligió la silueta, porque está muy vinculado con la tradición oral, siluetas hechas a escala natural que representan cada uno de los personajes seleccionados, todos no están 7, para hacer el recorrido de la ruta, ¿vale? Mirad, aquí tenéis, que lo he pasado antes, estos son los personajes que aparecen a lo largo del trayecto de los 5 kilómetros, y digamos que el acierto, y lo vinculo ya aquí a la oralidad, a la narrativa vinculada a la oralidad, es que cada uno de los personajes tiene un QR en el que hay una selección de los textos que los llevaron a cabo los alumnos de Boñar en coordinación con el propio autor, con Julio Llamazares, y cada uno de esos textos es la propia voz del personaje vinculado a ese paisaje, colocado mirando al agua y hablando de las vivencias o de su experiencia, su relación y la emoción. Está ligada a las dos cosas, ¿no? El paisaje y la emoción que siente ante la pérdida o el viaje otra vez a la tierra, al agua en este caso, a la que Domingo
pretende que, o siempre dispuso que se arrojasen sus cenizas, ¿no? Porque no lo hemos dicho, Domingo nunca acude de nuevo a ver el valle de Damián sumergido, ¿no? Bueno, ahí tenéis las siluetas, veis que el entorno no puede ser más majestuoso, ¿no? Yo siempre digo, cuando dicen que éxito ha tenido la ruta ya tenía éxito antes de que se estableciese, porque el paisaje habla por sí solo, ¿no? Bueno, esta es una parte de los miradores, donde están los atriles, que también en vez de tener forma de siluetas, porque ya no tenía sentido, no tenía ningún tipo de lógica, son simplemente las ilustraciones de los poemas de Llamazares. Ahí, sí. Esperad un momento, que os voy a... no es un vídeo, ¿eh? Vale, ¿ahí? Es que hay que cambiar la cosa. Pero no pasa nada, tardamos 3 segundos. No pasa nada, tampoco. Sí. No, por favor, faltaría más. A ver, vamos a hacerlo. Y luego para volver, abro el PDF, ¿no? Luego para volver, vuelvo otra vez, no te preocupes. Vale, bueno, sí que es importante porque se ve muy claro, y a lo mejor me dejo yo algo en el tintero, la página que hace referencia a toda la ruta, ¿no? Además, porque está muy bien elaborada. Como veis, tiene arriba, él menciona las dos obras, distintas formas de mirar el agua, el retrato de bañista, y luego, ya con una finalidad más pedagógica, habla de todo el proyecto, ¿no? Que a los que os dedicáis a la docencia probablemente os pueda interesar cómo estaba estructurado el trabajo por proyectos y cómo lo importante, antes lo decía Santiago, no tener un cómplice. Es imposible sacar este proyecto adelante si no contagias a los alumnos y si no los haces partícipes, porque al final se queda como algo ajeno. Nosotros lo que estábamos viendo en el Instituto de Boñar es que los chicos bajaban ya en el autobús y casi ninguno miraba ya hacia el agua. Y ya, vamos, pedirles que se diesen cuenta que debajo del agua había sufrimiento y había vidas enterradas, historias enterradas que poco a poco se iban perdiendo, ¿no? Porque ya los antiguos habitantes de los pueblos sumergidos están desapareciendo, por edad, no por otra cosa. Veíamos que era importante que rescatasen esa memoria, que es la suya, ¿no? La memoria que en este caso todavía no era heredada, porque la tenían en primera persona en sus casas, y era importante rescatarla otra vez de la oralidad. Entonces, en el trabajo por proyectos, las siluetas las diseñan ellos, aunque es verdad que luego alcanza unas dimensiones en que se queda un poco grande ya que el alumnado sea el que pueda diseñarlas del todo y acabar de todo, pero sí que los bocetos los hacen ellos, los textos los seleccionan ellos, y el trabajo es previo en el aula. Antes a lo mejor no lo acabé de concluir, esa manera de trabajar de forma interdisciplinar es lo que enriqueció el verdadero conocimiento y hace el conocimiento real, en el momento que ellos lo sienten como algo suyo, ¿no? Si yo se lo cuento y ahí con las mismas se diluye. Si tú lo sientes, lo acabas compartiendo porque es tuyo. De hecho, a día de hoy, luego os contará un poco Inés cómo la ruta está marcada dentro del proyecto de Internautas y los propios alumnos del Instituto de Boñar siguen siendo los anfitriones de la ruta, ¿no? Porque ese legado les hemos dejado, que sean la voz que transmite, la voz encargada de mantener su memoria y por lo tanto la de sus antepasados viva, ¿no? Voy aquí, pasa que como hago, daros el rato, no, a ver, ya está, ya puedo. Vale, tenéis ahí, para que no suene tan abstracto, el mapa de la ruta. Por este lado, que no lo voy a tocar, los puntitos que tenéis son las siluetas, es el lado de la ruta que se hace caminando, y por el otro lado la parte de los atriles, ¿no? Y a lo que quiero llegar, mirad, por ejemplo, el personaje de Virginia, la mujer de Domingo. Durante todo el recorrido aparecen estas siluetas repartidas. Esta es Virginia, la viuda de Domingo, y en todos, además del texto escrito,
porque tampoco queríamos que se hiciese obligatorio salir a hacer una ruta senderista con el móvil, si a alguien no le apeteciera, pues está el texto de manera escrita, pero realmente lo que le ha dado vida a la ruta es la oralidad. Es la oralidad, ¿no? Volver a devolver, yo siempre digo que es un círculo de creación mágica, porque Llamazares convierte la palabra, la memoria, no sé si le habéis oído hablar alguna vez de distintas formas de mirar el agua, pero dice que es la obra que menos le ha costado escribir, porque la tenía escrita de siempre, ¿no? De oírlo contar, de oír contar las historias del Valle de Begamián, haber recogido toda esa tradición oral de lo que había pasado con los pueblos sumergidos. Entonces dice que parece que le dio un botón y ¡pum!, que fue lo más rápido que ha escrito jamás, ¿no? En toda su trayectoria literaria. Entonces, que él se nutra de la tradición oral, de la memoria, que la convierta en literatura, ¿no? La tilde de belleza, la convierta en una obra literaria escrita, y que una ruta literaria a través de un centro educativo y a través de los herederos de esa memoria, que son los chicos, los alumnos del Instituto de Boñar, hayan conseguido volver a llevar con forma humana al paisaje del que fueron arrebatados esas siluetas y darles voz, lo convierte en algo mágico, porque lo hablábamos también antes Inés y yo, que algunos de los profesores que acompañan dicen: yo dejé el libro, pero ha retomado el libro después de acudir a la ruta, porque sí que es verdad que los textos se convierten en mágicos. La oralidad ahí cumple todas las funciones que podemos imaginarnos, la de crear colectividad, amalgamar almas, como digo yo, vincular emoción, y al final eso se contagia. Cuando nosotros llevamos a los chicos a hacer la ruta, parece una especie de vía crucis, paramos en cada una de las siluetas, el audio se escucha de manera colectiva con un altavoz y se genera un clima mágico, pero porque no se han trasplantado, no están puestas en Ordoño las siluetas, están puestas en su paisaje, están puestas en el lugar y en el entorno del que hablan. Y ahí ellos se convierten en Virginia, se convierten en Teresa, se convierten en Raquel, y está la transversalidad que se buscaba rescatando esa tradición oral, está más que ganada y justificada, ¿no? Ese poder volver a conmover y a emocionar. Pocos son los que no se le cae una lagrimilla, aunque sean ajenos a la realidad de lo que allí ocurrió. A mí luego me gustaría terminar, le voy a dar paso a Inés, pero me gustaría terminar con un audio, ¿no? de los que están, de las siluetas, de los personajes, para que veáis a lo que me refiero y lo trasladéis al paisaje. O sea, porque aquí no es lo mismo escucharlo allí que escucharlo allí, ¿no? Le doy sin miedo aquí. Salgo de la página. Dale, sí, al PDF, otra vez. Bueno, esto es lo que os acababa de decir, ¿no? Como el escritor, en este caso Llamazares, rescata de la tradición oral las historias de los habitantes de los pueblos sumergidos, los custodia y los hace universales a través de la obra, convirtiéndolo en creación artística, ¿no? Y cómo las siluetas, en este caso la ruta, he dicho las siluetas porque es lo que más simboliza o se puede parecer a la figura humana, devuelve a los habitantes al lugar de origen del que fueron arrancados, y al dotarlos de voz, que es lo más importante, y ahí vuelvo a hacer hincapié en la importancia de la narración oral, queda de nuevo a salvo su memoria y al mismo tiempo la nuestra, ¿no? Entonces, cómo a través de la oralidad la emoción es colectiva, la memoria vivida pasa a ser memoria heredada, y cómo se crean vínculos, ¿no? Cómo se consigue que se creen vínculos. De hecho, este año, haciendo la selección del alumnado para participar de nuevo en la ruta y en el encuentro, nos decían los profesores que cada vez es más difícil porque se contagia entre ellos la idea de qué bien está, de cómo me lo he pasado, cómo he compartido, cómo he disfrutado, y cada vez se hace más complicada la selección porque son más los alumnos que quieren participar, ¿no? Y doy paso a Inés. Me pasa un poco.
Bueno, pues buenas tardes, reitero agradecimientos y demás, como no tenemos mucho tiempo y yo vengo del mundo de las ciencias naturales, además, o sea que ni mi formación ni mi trayectoria profesional a priori tenían demasiado que ver con los contenidos de este seminario, pues simplemente querría compartir cómo desde otros ángulos, al final, la tradición oral, la literatura y la cultura se vuelven relevantes y fundamentales a la hora de la práctica docente. Yo, como profesora de biología y geología, bueno, pues uno de los contenidos que tengo que trabajar habitualmente es saber analizar e interpretar los paisajes desde un punto de vista científico. Y siempre lo he intentado hacer desde el paisaje que habitamos, ¿no? Desde el paisaje cercano. Bueno, pues partir de conocer bien nuestro paisaje para luego abrir miras a otro tipo de territorios. He tenido la suerte de trabajar principalmente en medio rural, donde no solo, como decía Nuria, cerca del centro disponemos de rincones privilegiados, especialmente para mí, claro, ahí sí que para las ciencias naturales, sino que además el alumnado del medio rural ya tiene una predisposición especial a valorar el paisaje, ha estado más en contacto con él de siempre y parte de una base, de unos conocimientos previos pues más grandes que el alumnado de ciudad, lógicamente. Entonces, bueno, pues yo he trabajado siempre mucho eso, las salidas de campo, al entorno cercano, y siempre se trabaja pues con unas miras más amplias, ¿no? Y con unos objetivos ambiciosos, y en mi caso siempre han sido pues potenciar ese disfrute, esa conexión con la naturaleza, ese vivir de cerca el paisaje materno y valorarlo y sentir que eres afortunada o afortunado por haber nacido y crecido en un lugar como la montaña de León. Esto se vincula mucho con algo que Llamazares comentó en un coloquio de los inicios del proyecto con nuestro alumnado, con el orgullo de ser de pueblo, ¿no? Porque porque en gran medida vemos que nuestro alumnado a veces se siente en desventaja frente al alumnado de las ciudades, que tiene mucha más oferta cultural, muchas más opciones de actividades. Aquí no podemos hacer nada, ¿no? Y está a veces como deseando huir del pueblo y no lo valora y bueno, pues yo creo que es importante hacerles también ver y reflexionar sobre el hecho de que son los herederos de toda esa cultura que se puede ver en los paisajes, porque estos concejos y estas hacenderas de los que nos hablaba Santiago, al final si sabes ver un paisaje lo ves en esa forma de gestión del territorio. Eres capaz de ver esa relación intensa que han tenido las sociedades tradicionales en la montaña de León con su territorio. Entonces, creo que es importante que sean conscientes de ello, que sean conscientes de que también han tenido una infancia, pues sí, igual con menos opciones a determinados niveles, pero también mucho más libre a otros, ¿no? Y creo que esto es importante también a la hora de que nuestro alumnado se vuelva un activo a la hora de la conservación del medio natural y del paisaje cultural de su territorio. Y bueno, pues y también ya idealmente que pueda plantearse un futuro en el mismo, porque no tengo que repetir los datos demográficos que ha dado Santiago de la provincia, pero son demoledores y esto al final, vivir y crecer en áreas que demográficamente están de capa caída y que desde un punto de vista económico pues no se aprecia a futuro, pues sí que te hace pensar que vas a ir a la ciudad y se te van a abrir nuevos horizontes, ¿no? Y bueno, pues sería ideal que nuestro alumnado también valore su territorio y se pueda volver, o simplemente quien desee tener un futuro de calidad en él, tenga herramientas para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, bueno, desde que es un poco mi lugar y mis objetivos súper ambiciosos también, empecé a darme cuenta de que al final la enseñanza de las ciencias naturales por sí misma es muy aséptica, ¿no? Y es bastante injusta con la naturaleza, porque sí, está claro que conocer todos los datos que nos daba el vídeo del SIPA Montañas de León, claro que fomenta la sensibilidad, saber que tienes algo valioso, potencia el que tú lo valores más. Pero al final es imprescindible tener una vinculación emocional con los paisajes.
Y las ciencias naturales a veces, ¿no?, nos perdemos en lo científico, en lo analítico, nos perdemos y no nos paramos a disfrutar de la belleza, de lo pequeño, a maravillarnos, a asombrarnos con la naturaleza. Cuando en realidad yo soy profesora de ciencias porque he tenido esa experiencia en la naturaleza y al final he querido, ¿no?, saber más y saber el origen de esos paisajes y demás. Pero lo que me ha llevado a mí a dedicarme profesionalmente a esto no ha sido conocer, sino ha sido disfrutar, integrarme en un paisaje, de tanto observarlo, fundirme con él y volverme parte de él. Y entonces, poco a poco, pues, y gracias a estar en contacto con profesionales de otras áreas de conocimiento y a esas facilidades que hemos tenido en los institutos rurales, pues hemos ido explorando las intersecciones entre disciplinas, hemos ido pues concentrándonos y centrándonos en eso, en buscar, bueno, esto lo había puesto porque claro, hay personas que expresan de forma mucho mejor que yo eso, ¿no? O sea, en el diario Maravillas de Leticia Ruiz Fernández, que lo empieza a escribir un día tal cual como el de hoy, un día ventoso de abril, ¿no? Pues se centra en esto, ¿no?, en dejar constancia del encuentro con lo precioso, lo extraordinario, lo pequeño, lo inadvertido, lo que revela la maravilla. Yo realmente era donde quería llegar con mi alumnado, más allá de que sepan si esta roca es caliza o es cuarcita. Entonces empezamos antes de llegar a los proyectos así más grandes y que más repercusión han tenido, empezamos a integrar otro tipo de actividades en todo lo que proponíamos, ¿no? Pues aquí en las jornadas de convivencia del centro buscamos ya otro tipo de interacciones con la naturaleza que implicasen expresión artística, que implicasen un poco que la naturaleza fuera, pues eso, desde mi punto de vista, más allá del conocimiento científico, a un reflejo de nuestras emociones, un espejo donde mirarnos y a través del cual expresarnos. Entonces, bueno, realizamos distintas actividades, poco a poco cada vez más, y yo también me di cuenta que de esas lecturas que tenían en los planes de lectura de los centros, yo podía extraer muchísima información, porque cuando se trabajó el Río del Olvido de Llamazares, pues yo me daba cuenta que cuando habla de una peña negra, al final es una peña de cuarcita, no puede ser otra cosa en ese territorio, ¿no? Y una peña que enrojece al atardecer es una peña de caliza. Entonces, al final, no era muy interesante esa segunda lectura, o sea, igual que a través del paisaje podíamos ver la cultura, también a través de la literatura podíamos conocer aspectos geológicos y biológicos del paisaje. Bueno, como ya hemos comentado unas cuantas cosas, me centro en el que es ahora nuestra mayor ilusión y ocupación, que desde el año pasado venimos desarrollando. Es la segunda edición este año, un encuentro de literatura y naturaleza que pretende ser un poco donde expresemos esta forma de mirar la educación que estamos desarrollando y que tenemos, porque al final yo he recogido esta cita de Araujo porque creo que a través de estos proyectos, igual que él dice que la poesía intenta la belleza que la natura siempre consigue, yo creo que la natura se convirtió no solo en punto de encuentro, sino en maestra de todo el profesorado que nos encontramos en este tipo de proyectos, y se volvió un eje vertebral fundamental, ¿no?, para enriquecernos y hacernos evolucionar profesionalmente. Entonces, bueno, en el encuentro, ¿qué hacemos en el encuentro? Pues profundizar el conocimiento de la naturaleza, pero siempre desde su observación, nuestro deleite, su disfrute y la expresión, bueno, artística en general y literaria en particular. Entonces, bueno, hemos desarrollado talleres de haikus, hemos escuchado las historias de... los 2 años siempre, ya lo veo, los 2 años que lo hemos desarrollado ha sido en nuestra zona de referencia, aunque vamos ampliando, pero tenemos como lugar de encuentro Boñar y su comarca, y bueno, pues hemos escuchado a los habitantes, antiguos habitantes, de los pueblos anegados, hemos escrito haikus y los hemos leído y compartido, los hemos escrito con tintas naturales hechas con plantas y demás, recuperando esa sabiduría tradicional que, bueno, de crear, poder escribir con lo que tienes, ¿no?, alrededor, con lo que la naturaleza te aporta.
que también hemos intentado recuperar en los proyectos. Bueno, es que eso, tenemos para toda la tarde, perdonad, nada, entrevistando en el proyecto del Eco de la Montaña y demás, tuvimos entrevistas a las mujeres del medio rural, o sea, el alumnado entrevistaba a sus abuelas, a sus tías y demás para recuperar todos estos saberes tradicionales, ¿no? Como queremos que de alguna manera sean los herederos de esa cultura que está extinta. Si no es en el medio rural, o sea, en la ciudad no se va a encontrar. Y esto es muy importante, ¿no? Para el orgullo de ser de pueblo. Sois los únicos que podéis recuperar toda esta sabiduría. Y bueno, hemos tenido la suerte también de contar siempre eso con el apoyo incondicional de Julio Villamazares y también de otras personas que han investigado mucho sobre montaña y literatura y demás y nos han aportado su conocimiento, ¿no? Tenemos talleres y también pues, conferencias, como el año pasado fue Eduardo Martínez de Pisón. Y bueno, pues al final es eso, ¿no? Intentar leer la naturaleza como si fuera un libro para leernos a nosotros mismos y nosotras mismas. Este es el cartel de este año. Todas las citas que he puesto son de las personas que intervienen, con las que tenemos la suerte de participar, de contar este año, vamos, de que participen. Y por mi parte voy a dar la palabra a Nuria para que cierre. Bueno, una de las actividades que se citan ahí, como veis, es el filandón. Y se ha hablado aquí en este seminario y se seguirá hablando de él, me imagino. Entonces, a mí fue una de las cosas que más me sorprendió. El filandón se hace el primer día por la noche, ya cansados, a las 10 de la noche, en un salón, en una sala del Ayuntamiento de Oñar. Y me sorprendió porque los chicos tenían el aliciente que les esperaba la discoteca del pueblo abierta, hay que decirlo, y no se movía nadie. Fue una de las actividades mejor valoradas. De hecho, los alumnos decían, he escuchado más a este señor mayor que a mi abuelo en toda la vida. O sea, el poner generaciones no enfrentadas en este caso porque estábamos con la misma posición que se adoptaban los filandones, escuchar y que les planteasen algunas dudas, pues no sé, estaban fascinados de cómo, le decían a los habitantes que cómo no se habían manifestado, que cómo no se habían peleado con la Guardia Civil, decían nosotros, pero bueno, tú sabes en qué tiempos estábamos, pero que el debate que se abrió entre generación, pues eso, chicos de 18 años y los octogenarios que manejaban o que el discurso a través de la oralidad y que contaban sus historias, fue fascinante, porque no se movían, decíamos, y seguían, y fue una de las actividades mejor valoradas, ¿no? ¿Por qué? Porque se dio un espacio adecuado para la escucha activa. Para la escucha activa, y eso es lo que falta a día de hoy, ¿no? Sabemos todos la tercera mano donde la tenemos, todo el día en el bolsillo en busca de los móviles, entonces que en ese espacio no haya cabida para el móvil, para una red social y solo estemos escuchando, solo se esté jugando con la oralidad, pues vuelve a devolver momentos mágicos, ¿no? Como un niño, yo siempre digo, ¿por qué a los niños les encanta que les lean cuentos cuando no saben leer y en cuando empiezan ellos a leer ya se les complica el cuento? Es así de sencillo, ¿no? El poder que tiene la oralidad. ¿A qué niño no le gusta que le cuenten un cuento? No escucha atento cualquier tipo de narración oral. Y sin embargo, cuando lo lee, ¿qué empieza a pasar? Bueno, y no sé si tenemos tiempo para acabar con el audio. Pues otra vez te mareamos. Bueno, mientras pone el audio, yo voy ya que hemos hecho tanta alusión a Llamazares, cuando se inauguró la ruta se le pidió que, para un panel que hay en Burrucayo, donde se inicia el pueblo, escribiese un texto y lo voy a leer porque es muy cortito y hace referencia a todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? Dice, un paisaje no es solo un territorio, es también la memoria de quienes lo habitaron, incluso cuando ese territorio ha sido transformado por el hombre, como en este valle de Begamián. Por eso, si uno lo escucha, oirá voces que continúan sonando bajo las aguas o en las praderas y en los montes que lo rodean, contándonos sus vidas y recordándonos la tragedia para que no la olvidemos, pues es la nuestra también. Y vamos a escuchar, si queréis, el audio
hemos seleccionado uno en concreto, que es el de... Bueno, los audios son de voces de las profesores del Instituto de Boñar, todas. La música es el Viva la Montaña Viva versionado, que sepáis que también se hizo una gran indagación en el folclore de la zona para rescatar a ver qué banda sonora se le ponía a sus audios. Y Raquel es la compañera de música, Patricia, que tiene más cabida que ninguna porque ella es hija de una de las personas, una mujer que tuvo que abandonar la armada, que tuvo que abandonar el pueblo con la construcción del embalse. Entonces, fijaos la emoción que se puede trasladar a Patricia diciendo: tengo que ser Raquel porque soy yo, es que Raquel soy yo. Me gustaría identificarme con este sitio. Me gustaría sentir lo mismo que mi madre y que mi abuela al contemplar este paisaje majestuoso en el que tanto una como otra vieron la luz y comenzaron a mirar el mundo. Debe de ser impactante saberse de un sitio así, por lo menos más que de cualquier ciudad, como me sucede a mí. Aunque a decir verdad, yo no me siento de ninguna parte. O mejor dicho, me siento de todas, pero de ninguna más que de otra. Pero de aquí no me importaría sentirme. Y en cierto modo podría hacerlo, pues tengo sangre de estas montañas. Sangre de nieve y de bosques viejos, que es la que corre por las venas de mi madre y de mi abuela, y la que corría por las del abuelo, y que explica muchas cosas sobre él. Para mí, el abuelo fue eso toda su vida, un Ulises campesino y provinciano, cuyo sueño era volver al sitio en el que nació, por más que nadie lo esperara en él. Cierto que bajo el pantano reposan los huesos de sus familiares y los fantasmas de los que murieron lejos. Una vez leí en un libro que, cuando a una persona la entierran lejos de donde quisiera serlo, el cuerpo y el alma se le separan, y el alma vuela hacia ese lugar, quedando así divididos. Pero lo que también es verdad es que aquí no hay nadie que le pueda rezar una oración, siquiera cuando nosotros volvamos por donde hemos venido. Pero se ve que a mi abuelo eso no le importó. Él, como Ulises, lo único que quería era regresar a casa, y para ello pasó por alto que su Ítaca natal ya no existía. ¿Cómo habría sido mi vida de no haberse cruzado en la trayectoria de mi familia la orden de un ingeniero que decidió detener el río como el que decide detener el tiempo? Bueno, mejor fin.